en este tema. Y la lección antepenúltima va a ser sobre precisamente lo que dice 1 de Pedro 3:15, presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Porque sin duda alguna, cuando predicamos el Evangelio, pues la respuesta de las personas va a ser o atacar la fe o preguntar. Entonces ahí tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que está en nosotros. Esa sería la antepenúltima lección, y al final pues la última sería un recorrido breve por todo lo que hemos aprendido, y tendremos ese día un examen. Bien, un examen que iría de acorde al libro de Fundamentos de la Fe. La actitud y motivación correcta a la hora de obedecer a la Gran Comisión. Antes de comenzar, brevemente vamos a inclinar nuestros rostros y iremos a Dios en oración. Padre Celestial, nos presentamos delante de ti en esta hora, ya que, Padre, necesitamos de tu Espíritu para poder digerir correctamente tu palabra, este alimento espiritual que es el que fortalece nuestras almas. Te pedimos que por medio de tu Espíritu el entendimiento llegue con claridad a nuestra mente para poder entender tu palabra, tu voluntad, tu consejo, y de esa manera guiar nuestra vida cristiana en pos de tu voluntad. Necesitamos entendimiento, necesitamos comprensión espiritual, y por eso, Padre, ayúdanos, te lo suplicamos, Padre. No descansamos en las fuerzas y las capacidades humanas, sino en el poder que viene de tu Espíritu. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ese mismo texto lo vamos a tomar como inicio, 1 de Pedro 3:15, pero vamos a leer hasta el 17. ¿Estamos listos? Bien. Recuerden, si se le olvida alguna de las cosas que hemos estudiado, traten de, aunque sea, ver los videos o acercarse a mí o estudiar el libro y tratar de llegar a un conocimiento lo más pleno posible sobre la misión de la iglesia, sobre la Gran Comisión, todo lo que hemos hablado. ¿Para qué? ¿Por qué dices eso, pastor? Porque es necesario que incorporemos en nosotros este sentir, este deseo de dar a conocer a Cristo al mundo. De tal modo que, hermanos, cada día estemos preparados para presentar a Cristo al mundo, para presentarle a Cristo al compañero de trabajo, para disponernos entre nosotros en hacer obras evangelísticas, para movernos en ese río de la misión que Dios ha dejado a su iglesia, para no quedarnos estancados en un mundo en donde somos cristianos aislados y desconectados de la gran necesidad que existe allá afuera en este mundo pecador. El objetivo es que nuestras conciencias se aviven y comenzamos a ver y buscar alternativas y aprender para entonces compartir a Cristo y presentarle a Cristo al mundo. Dice los versos en cuestión lo siguiente: sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa. ¿Eso habla de qué? De la disposición correcta. ¿Eso habla de qué? De la actitud correcta. ¿Cómo lo haremos? Con mansedumbre y reverencia. Eso habla de la actitud correcta. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora miren lo que dice 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Noten que el testimonio personal va unido a lo que predicamos. Todo esto funciona en un conjunto, como lo hemos visto anteriormente. Por eso es que yo he hecho mucho énfasis en cómo somos, quiénes somos y cómo vivimos como testimonio de la iglesia. 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Número 1, nuestra actitud y motivación es lo que hará la diferencia a la hora de obedecer a la Gran Comisión.
más que aprender mucho, nuestra actitud y motivación es lo que realmente va a hacer la diferencia a la hora de obedecer a la gran comisión. Hay personas por lo regular que no son muy fáciles, no son dados a tener una plática coherente o a aprender todo lo que uno tiene o debe decir con respecto al Evangelio. Y tampoco el Señor demanda de nosotros que nos aprendamos toda la Biblia y todos los temas a profundidad para entonces poder predicar. No, sino que con las palabras sencillas que el Señor pone en nuestro corazón y basados en el poco conocimiento que tengamos de la Escritura, podemos predicar el Evangelio de Cristo. ¿Qué falta ahí? La buena disposición, la actitud correcta y la motivación adecuada para poder hacerlo. ¿Cómo debemos tener? ¿Qué clase de actitud es la que debemos tener? Con valor, sin temor, sin avergonzarnos de Cristo, sin cansarnos, sin desmayar. Debemos continuar respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho. Con valor, sin temor, sin avergonzarnos de Cristo, sin desmayar, constantemente. Esa es la disposición, la actitud correcta que debe gobernar nuestras vidas cristianas a la hora de responder a la gran comisión, mis hermanos. Cuando Dios llamó a los profetas, cuando Dios llamó a Jeremías, lo llamó y lo envió para realizar esta labor, y es una gran responsabilidad. Dice Jeremías 1 del 4 al 10. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto exactamente es lo que Dios ha hecho con nosotros. Hemos sido ya predestinados y llamados y escogidos por Dios antes de nosotros nacer, para que hoy seamos sus testigos, para que hoy seamos sus voceros. La designación que Dios ha hecho sobre nuestra vida precede nuestro propio nacimiento. Para esto hemos sido salvos y llamados por Dios, y hoy vivimos y somos la iglesia de Cristo en este mundo oscuro para hacer luz, para hacer su voz. O simplemente Dios nos escogió y nos salvó y nos dijo: ahora miren a ver a qué se pueden dedicar en esta vida. No. Él designó una tarea, Él designó una labor, una misión. Y cuando Dios escoge a Jeremías, vemos ahí el claro ejemplo del llamado de Dios. El 6 dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, dice Jeremías, respondiendo al llamado de Dios. Y dice el 7: y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Y luego las palabras del 8 son importantes, porque dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reyes, reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Y Dios va a utilizar a Jeremías como ese instrumento ante el pueblo que está perdido. Y no hay por qué temer a nadie. Y hay que hacerlo confiado en Dios. Él dice: Él está contigo, estoy contigo, estoy con vosotros, estoy con ustedes. Por ende, valor, valientemente y sin avergonzarnos de Dios, sin avergonzarnos de Cristo. Esa es la actitud correcta. ¿Por qué muchos cristianos no predican a Cristo en sus centros de trabajo? ¿Por qué muchos cristianos no predican a Cristo en medio de su familia? Muchas veces le da vergüenza. Eso ha pasado y pasa. Muchas veces temen a las reacciones de sus familias. Y ciertamente no es lo mismo predicarle a un desconocido que predicarle a la familia. El desconocido puede ser que esa sea la última vez que te va a ver. No te conoce y no te va a ver más.
Si quiere, puedes enviarlo al infierno en ese mismo momento y decirle que se va a quemar con el diablo. Si quiere. Digamos así, de una forma grotesca, áspera, ¿no? Que no debe ser. Pero no te va a ver más. Tal vez sea el conductor del Uber. O tal vez sea el que hizo el delivery de la pizza a tu casa, no sé. No es lo mismo eso que predicarle a su pariente que te conoció antes de que tú eras cristiano, que conoces todas tus malas mañas y las cosas feas que tú hacías. Y no es lo mismo predicarle a aquel primo, tío o hermano con quien no llevabas una relación muy buena, que digamos nunca, que nunca te preocupaste por él. O sea, hay diferencias, pero de eso vamos a hablar en otro tema. Cómo enfrentar esos retos a la hora de predicar. Pero póngase a pensar, requiere entonces de tener las actitudes correctas para enfrentar todas estas cosas. Y para motivarnos a hacerlo, con firmeza, con valor, como Dios quiere que lo hagamos. Porque Dios no nos dice a nosotros, prediquen a Cristo, hablen la palabra, siempre y cuando tus familias, tus amigos, tus parientes, todos estén tranquilos y siempre y cuando no te juzguen o no hagan pleito. No, Él dice, háganlo. A quien sea, prediquen en la palabra de Dios. En el contexto que sea, prediquen la palabra de Dios. Se requieren de las actitudes correctas, porque uno se pone a pensar y dice, caramba, no tengo valor para decirle a mi abuelito, mi abuelita, que debe arrepentirse delante de Dios. Que la práctica que lleva hace 40 años es idolatría y que no es fácil. Es ahí donde las actitudes correctas nos van a ayudar. La disposición y la motivación correcta para hacerlo. Es ahí donde presidimos de esas capacidades que se derivan del poder y la acción del Espíritu Santo y de la palabra en nuestras vidas, por supuesto, para llevar a cabo la gran comisión. Segunda de Timoteo 1:11. Segunda de Timoteo 1:11 al 12 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Noten con la seguridad, la certeza y la valentía que Pablo se aproxima al llamado que Dios le dio para ser predicador, para ser constituido apóstol, que significa enviados para la misión en el mundo, sin avergonzarse de absolutamente nada, sabiendo que tenemos un reino y una herencia inconmovible en los cielos. Hechos 20:19. Hechos 20:19 al 22. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Noten los conflictos. En medio de la misión, en medio de servir a Dios, noten los conflictos que vienen. 20. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Esa es la actitud correcta, ¿sí o no? Esa es la actitud correcta. No echarse para atrás de inmediato, no amedrentarse, no esconderse, no decir no lo hago más, no seguiré siendo persistente. No he renunciado, no he parado de hacer lo que Dios me pidió que hiciese a pesar de todas estas contradicciones, todas esas pruebas, las muchas lágrimas, como dice el verso 19, las acechanzas de los judíos que procuraban matarlo. O sea, el clima de vida en este caso era hostil de todas formas y maneras. Y aquí tenemos un sirviente sufrido, un hombre que pasó 1002 trabajos, pero nunca renunció a su misión.
Este es el mismo Pablo que luego nos dice, sean imitadores míos. 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Y otra vez vemos ese clímax de incertidumbre, de respirar muerte por donde quiera que iba, sobre todo si iba hacia Jerusalén, donde está la cúpula de aquellos asesinos y aquellos homicidas que esperaban precisamente la oportunidad para echar manos sobre él y matarlo. Pero rehusó Pablo, no. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Para allá voy y eso es lo que voy a hacer. Esa es la actitud correcta. Esa es la actitud correcta. Y todos los que estamos aquí, que también hemos sido enviados por Dios, no exactamente a hacer lo que hizo Pablo, pero en una medida más pequeña, a hacerlo en nuestro círculo, en nuestro ambiente de vida, en nuestra ciudad, en nuestros contornos. También tenemos que mostrar la misma actitud que mostró Jesús, que mostraron los discípulos, que mostró Pablo al respecto. Debemos hacerlo sin duda alguna, mis hermanos. Debemos mostrar la actitud de ser perseverantes en respuesta al llamado que Dios nos ha hecho por amor a los perdidos. Segunda de Corintios 4:1 dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, dice Pablo, no desmayamos. No desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y esa es la actitud correcta. Y esa es la disposición correcta. Teniendo Pablo la motivación adecuada, correcta. No desmaya. No desmaya. No queda tirado en el camino bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué dices eso, pastor? Porque suele acontecer que en lo más, no en eso, no en el llamado a ser evangelistas, no en el llamado de proclamar el evangelio, no. Muchos creyentes en el mínimo servicio que brindan a Dios, cualquier cosa es suficiente para hacer que se detengan, que paren, que desistan, que no quieran hacerlo más, cualquier cosita. Porque no tienen la motivación y no tienen la actitud correcta. Pero para otras cosas sí la tienen. Porque mira que los trabajos de aquí son fastidiosos y mira que hay tantos conflictos en el trabajo. Pero ahí estamos y hacemos lo que tenemos que hacer. Y me voy a levantar temprano y voy a poner mi alarma y voy a llegar a tiempo al trabajo. Pero en este caso, porque hay una necesidad. Y pase lo que pase, ahí voy a estar trabajando mis 8 horas porque yo necesito pagar mis biles, sea lo que sea. Caramba, si nosotros mostrásemos esa misma actitud para lo que hacemos para el Señor, seremos esos creyentes que 20, 30 años sirviendo al Señor, a pesar de los problemas, las situaciones, los obstáculos y lo que sea que haya pasado, ahí está el hermano, ahí está la hermana, fiel, sin desmayar, obedeciendo a Cristo. Esa es la actitud que se requiere en el pueblo de Dios, hermanos. Y cuando hablamos de la gran comisión, esa es la actitud que se requiere. Debemos responder a la gran comisión de buena voluntad. De buena voluntad. Primera de Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, dice Pablo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿De buena o de mala voluntad? De buena voluntad. No me gustaría ver a ninguno de mis hijos haciendo las cosas con mala voluntad. ¿Las van a hacer? Sí, las van a hacer. Pero con mala voluntad,
Yo quiero ver que mis hijos hagan las cosas en el hogar, que me ayuden, que se dispongan a servir a sus padres. Pero que no lo hagan porque es un compromiso, porque resulta que se aproxima su cumpleaños y a lo mejor están buscando la manera de conseguir el regalo que quieren. Yo no sé. Sino que lo hagan de buena voluntad. Y cuando expresamos cuando decimos de buena voluntad, nos referimos a que de todo corazón el deseo sea realmente agradarnos, complacernos, bendecirnos, buscar lo que es agradable para perseguir las metas del Padre, los deseos del Padre. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, dice Pablo. Vamos a Filipenses 1:15. Filipenses 1:15 al 18. Filipenses 1:15 al 18. Miren este cuadro aquí al que hace referencia a Pablo. Algunos, Filipenses 1:15 al 18, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Puede eso suceder? Sí puede suceder. Pero otros, ¿de qué? De buena voluntad. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás predicando a Cristo? ¿Por qué lo vas a hacer? Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros, por amor, eso es hacerlo de buena voluntad. Sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré. Y por supuesto, la respuesta de Pablo es, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada al respecto. Yo estoy aquí preso. A lo menos, de una forma u de otra, se está predicando a Cristo. Pero lo correcto, ¿cuál es? Que se haga de la manera correcta. Que se haga de buena voluntad. Que no se haga por envidias o por contiendas o por rivalidades, sino que se haga con amor. De hecho, Pablo dice, lo están haciendo para añadir aflicciones a las aflicciones que ya tengo porque estoy preso. O sea que Pablo no está de acuerdo con eso y Pablo sufre cuando ven a los cristianos contendiendo, discutiendo con amargura, con odio hacia los incrédulos, cuando los incrédulos lo que necesitan es que le amemos. Que las palabras que salgan de nuestros labios al predicar a Cristo sean palabras que lleven ese adorno, ese contenido de misericordia y amor hacia ellos. Con las actitudes y las motivaciones correctas seremos capaces, mis hermanos, de soportarlo todo también. Y no nos rendiremos ante el desprecio, ante las burlas, ni la persecución. Si tenemos las actitudes correctas, le haremos frente a todos estos climas de ofensas, de burlas, de ataques hacia la fe, y lo haremos, seremos capaces de soportar esas cosas. Y mantenernos haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer de buena voluntad, con amor y como Él quiere que sea. Si no tenemos las actitudes correctas, a la primera estallaremos junto con los impíos, nos vamos a agredir, nos vamos a ofender. Y la conversación que pudo haber sido productiva y evangelística se puede tornar en un ambiente amargo, triste, vergonzoso, hiriente y sin fruto y sin provecho además. Y eso no es lo que buscamos, eso no es lo que perseguimos. Pero si tenemos las actitudes correctas, seremos capaces de parar la conversación, de moderarnos, de tratar de buscar las maneras y las formas de no ir o llevar la conversación al punto de que estemos discutiendo o agrediéndonos o ofendiéndonos o airándonos, porque tenemos la motivación correcta, seremos capaces de soportar aún las palabras hirientes que nos digan por la fe que predicamos y no tomarlo personal,
sino priorizar la salvación del alma de la persona que nos está ofendiendo y aún así calmarnos y decir, ¿sabes qué? Está bien. Podemos conversar en otro momento. No sé, te noto que estás un poco airado. No es mi deseo ganar el argumento aquí. Yo no soy inteligente ni me creo sabio. Yo solamente soy un vocero de lo que Dios dice en su palabra y comenzar a llevar la conversación con un tono de calma, de paz. Y si es necesario parar las cosas en ese momento, continuar en otra ocasión. Pero eso depende de que tengamos nosotros las actitudes correctas. Si yo digo, ahora voy para allá, para donde está mi suegro, o mi tío, o mi tía, y le voy a tirar la Biblia por la cabeza. Él va a tener que entender quién es Cristo porque yo me llamo, no, eso no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta. Esa no es la actitud correcta, hermanos. Ese que siempre me está diciendo y alegando y burlándose. Hoy vas a ver, hoy sí tengo unos buenos argumentos, unos buenos factos ahí que le voy a lanzar a ver cómo me va a poder rebatir. Quiero ver su cara, a ver cómo destruyo todos sus argumentos. Eso no es la actitud correcta. No es la actitud correcta. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Esa no es la actitud correcta, ¿verdad? Eso lo vimos en el texto anterior. Pero con las buenas actitudes y las buenas motivaciones, seremos capaces de soportar todo. No nos vamos a rendir ante el desprecio, no nos vamos a rendir ante las burlas y no vamos a caer en esas cosas, sino que buscaremos la manera de priorizar lo que Cristo nos llamó a hacer y buscar de buena voluntad la salvación de las almas de aquellos a los que predicamos a Cristo. Segunda de Timoteo 2, 8 al 10 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo sabe cuál es. Él tiene la motivación correcta y la actitud correcta, a pesar de que a esos mismos que él está predicando son los mismos que los tienen a él preso, son los mismos que lo están persiguiendo, son los mismos que están acusándolo, que se están burlando de él, pero él dice, bueno, todo esto lo sufro por amor, para que ellos también encuentren la salvación que es en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3:13 al 15. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificar a Dios en vuestros corazones, a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Sí ven ahí? Esa es la actitud correcta. Fíjense, antes de ese texto, ¿qué dice? Antes de ese texto, si te toca padecer, prepárate a padecer, pero padece por lo bueno, por causa de la justicia. Eres bienaventurado. No te sientas perdido. No sientas que porque te ofendieron eres menos o te van a lograr hacer algún daño. No, tú eres bienaventurado. Aun cuando esas cosas pasen, aun cuando se burlen de ti, aun cuando te martiricen, eres bienaventurado. ¿Por qué tienes que amedrentarte? No te amedrentes. No te eches para atrás. Sigue haciéndolo. Eres bienaventurado. Eres bienaventurado.
Por tanto, no os amedrentéis, dice el 14, por temor a ellos, ni os conturbéis, sino, ¿qué tenemos que hacer? Santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Dios es quien gobierna. Dios es a quien servimos. A nadie más, no a los hombres, no. Santifica a tu Señor en tu corazón. Él es quien decide. Él es el todo para ti. Él es tu Señor. Él es tu Rey. Él es tu Dios. No los hombres, no nada más. Que tu corazón sea para Él esa vasija consagrada para el Señor, para su voluntad. Y estar siempre preparado a presentar defensa con las actitudes correctas, mansedumbre, reverencia, ante todo aquel que os demande esperanza, la esperanza que está en vosotros. Las motivaciones correctas preceden a las actitudes correctas. Y no he hablado tanto de las motivaciones, pero las actitudes, si las queremos tener correctas, ellas se desprenden de tener en nosotros las motivaciones correctas. Porque yo amo a mi esposa, porque la vi, digámoslo así, la primera vez que nos vimos fue amor a primera vista. Y entonces, ese amor, ese afecto, llenó mi vida, llenó mi alma de todas las motivaciones correctas hacia ella. Desde ese punto en adelante, yo pienso en ella, yo quiero verla, yo quiero buscarla, yo quiero ser amable con ella, yo quiero bajarle la luna, bajarle las estrellas. ¿Sí o no? Eso va a generar todas las motivaciones que yo necesito para entonces tener una serie de actitudes con ella que van a ser las adecuadas. Cuando usted llega a otro ejemplo más, cuando usted llega a este país, usted está motivado. Aquello que atesoramos en nuestros corazones, aquello que consideramos como valioso, que luego eso valioso y esos tesoros que tenemos en mente y en nuestros corazones se traducen entonces a anhelos, sueños y metas. Eso viene a ser nuestras motivaciones, por lo cual hacemos lo que tengamos que hacer para conseguirlos. Todo en la vida se mueve de esa manera. Y aquello que atrapa nuestra atención, aquello que atrapa nuestro corazón, genera una serie de motivaciones en nosotros que nos hacen levantar en la mañana y decir, yo quiero ir en busca de esto, aquello y lo otro. Las motivaciones correctas, las que son correctas, porque hay muchas motivaciones en este mundo. El mundo persigue el dinero, las ambiciones y los bienes y lo que sea, y el deleite y el placer. Y esas motivaciones van a generar una serie de actitudes pecaminosas. Pero si nuestras motivaciones son las correctas, son las santas, persiguen la voluntad de Dios, todas nuestras actitudes van a nacer sobre las bases de las motivaciones correctas. Y por ende, hermanos míos, estas nos van a llevar a perseguir las metas correctas, que son las metas gloriosas de nuestro Dios. Y como yo estoy siguiendo las metas correctas y tengo la motivación correcta, pues mis actitudes van a estar ahí presentes, van a ser las que Dios quiere ver en mí. Porque si las metas y la motivación es ganar a mi hermano, predicar a Cristo y conseguir que la persona entienda y conozca al Señor, todas mis actitudes van a estar concentradas y conectadas sobre las metas que yo quiero lograr. Y van a ser todas ellas buenas.
y seré capaz entonces de soportar lo que tenga que soportar con tal de que esta persona conozca al Cristo que me ha salvado. Y usted sabe muy bien que, por ejemplo, aquí hay hermanos que tienen oficios y negocios propios. Y usted dice, no, mi negocio tiene que salir adelante, ¿sí o no? ¿Y qué se propone hacer? Tratar bien al cliente, ser amable, ser cordial, etcétera, etcétera, realizar un buen trabajo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su motivación? Que su negocio salga adelante. Entonces, cuando las metas que queremos lograr son los propósitos de Dios, mis hermanos, vamos a buscar tener las actitudes correctas. Porque como ya no se trata de mí, ni de que me sienta bien, ni de que no me ofendan mi ego, ya no se trata de si me ofenden a mí o no, si están de acuerdo conmigo o no. No, yo estoy persiguiendo algo específico. Yo estoy persiguiendo algo específico y es hacer lo que Dios me pidió hacer. Y lo que quiero es realmente que aquel que está perdido y hundido en el pecado salga de ese lodo, que le alumbre la luz de Cristo en su vida. Y por eso, y por esa razón, voy a hacer lo que tenga que hacer. Por eso en 1 Corintios 9:19, ¿cuál es la actitud de Pablo? Dígame usted si la actitud de Pablo no va en concordancia con la motivación que tiene este hombre de darle a conocer a Cristo y presentar a Cristo a todo aquel que se tropiece con él en el camino. Y mire entonces lo que es capaz de hacer un hombre cuando tiene las motivaciones correctas y cuando persigue las metas correctas de Dios. Siendo libre, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar. ¿Cuál es la meta? Ganarlos. ¿Sí o no? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. ¿Están viendo? Y esto hago, ¿por qué? Por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, persigue esa meta como si fuera un atleta. Persíguela hasta lo último. El atleta dispone toda su vida, todos sus esfuerzos, todo con tal de llegar y alcanzar el premio, la meta, el final, la carrera. Y Pablo está colocando este ejemplo aquí, haciendo referencia a cómo el hombre responde al llamado del evangelio por parte de Dios e ir en pos de aquella persona que está perdida. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Y todo esto se habla en el contexto del hombre que está respondiendo a la voluntad de Dios por encima de todo. El hombre que está buscando realizar lo que Dios le envió a hacer.
Y el cuerpo y lo que somos queda sujeto, queda de rodillas, queda como esclavo, queda allí sometido para hacer la voluntad de su Señor. Esa es la actitud correcta. ¿Qué buscamos, mis hermanos? ¿Qué perseguimos en la vida? ¿Qué anhelamos en este mundo? Todas las respuestas a ese interrogante están conectadas a qué es lo que nos está motivando en esta vida. ¿Qué es lo que nos está motivando en esta vida? No basta con saber, mis hermanos, ni con tener interés. Necesitamos que Dios transforme nuestros corazones con su palabra para que las motivaciones que tengamos y las actitudes sean las correctas, que se desprendan de la verdad que conocemos de Dios, que se desprendan de su palabra, para que sean las correctas, las indicadas, que correspondan al Evangelio, que adornen el Evangelio, y que todas las acciones que fluyan de esas actitudes y esas metas y esas motivaciones sean para honrar y glorificar el nombre de Cristo en la salvación del perdido por medio de nosotros que somos instrumentos en las manos de Dios. Para tener las motivaciones y actitudes correctas, necesitamos tener un corazón lleno de la gracia de Dios, hermanos. Si no tenemos el corazón lleno de la gracia de Dios, gracia no podemos brindarle a nadie. Si no tenemos el corazón lleno de la gracia de Dios, gracia no va a salir de nosotros, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Con otras palabras, de lo que abunda en el corazón nuestro es lo que va a generar quiénes somos, nuestras actitudes y qué hablamos, qué pensamos, qué deseamos y qué hacemos. Usted quiere tener las actitudes correctas y las motivaciones correctas. Pídale a Dios y procure que su corazón esté lleno de su gracia. Y un corazón lleno de la gracia de Dios será el fundamento ideal para desarrollar la misión que Dios nos ha encomendado con efectividad. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo vive en la gran necesidad de que su propio pueblo, los judíos, lleguen a conocer de la gracia de Dios, la misma gracia que él ha recibido. Y dice que esto es el anhelo de su corazón. Leemos las cartas, leemos las epístolas, vemos un poco de la vida de Pablo y podemos darnos cuenta que no existían en él otros anhelos. Nada competía en su vida contra la voluntad de Dios. Pablo, es el mismo que escribe Romanos, es el mismo que escribe las epístolas, y nos damos cuenta que Pablo era un hombre lleno de la gracia de Dios. La entendía de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Y recuerda lo que predicamos el domingo. ¿Quién era Pablo? ¿Quién mejor que Pablo para conocer la gracia de Dios? Cuando él mismo decía que no, lo que hacía no era él, sino la gracia de Dios con él. Yo creo que tenemos que tomar el ejemplo de hombres así. Y sin duda alguna, si nuestro corazón está vacío de la gracia de Dios, de nosotros no va a salir nada. Podemos ver al perdido allí y allí lo vamos a dejar tirado. No nos va a importar. No nos va a importar. No nos va a interesar. No nos va a doler. No vamos a sufrir por eso. Necesitamos la gracia de Dios para andar sabiamente con los de afuera. Colosenses 4:5-6. Colosenses 4:5-6 dice: anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que sus conversaciones con los de afuera sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa cómo deben responder a cada persona. Pero si no tienes la gracia,
y nuestras conversaciones no se desprenden de un corazón lleno de la gracia de Dios, hermanos míos, nuestras conversaciones no van a ser efectivas, no van a ser buenas, no sabremos cómo responder. ¿Cómo podemos responder ante aquellos que se burlan o ante aquellos que nos responden mal o que reprochan el evangelio, reprochan la fe? La buena respuesta parte de si tú conoces la gracia de Dios. De ahí parte la buena respuesta. En la Nueva Traducción Viviente dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y debemos tener un conocimiento comprensivo de la gracia de Dios para ser instrumentos de su gracia para otros. ¿La entiendes? ¿Sabes lo que Dios ha hecho por ti, en ti y para ti? ¿Sabes de verdad a profundidad lo que significa que Dios haya dado a su Hijo unigénito por ti? ¿Entiendes la relevancia, la magnitud del valor de aquella sangre derramada? ¿Entiendes todo lo que Dios ha hecho en la redención por ti? ¿Lo conoces con claridad en tu mente y en tu corazón? ¿Meditas en esto? ¿Vives por esto? Pues entonces eso sería el motor que impulsaría desde tu corazón todo lo que tú necesitas para responder a la voluntad de Dios y al llamado que nos ha hecho Dios de predicar su palabra a otros. La gracia cambia nuestra actitud condenatoria en una compasiva, reverente y misericordiosa. Pues no nos llamó Dios a condenar por condenar, no nos llamó Dios a juzgar por juzgar, sino que la misma gracia de Dios te va a llevar a ti a que consideres a los demás por la condición pecaminosa en la que se encuentran. Ellos no son cristianos, ellos no tienen que vivir como cristianos, ellos no tienen que hacer las cosas que tú y yo hacemos. Entiende la condición en la que ellos se encuentran, están perdidos, lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios, lejos de los pactos, lejos de las promesas, no tienen al Espíritu de Dios. Sus corazones no han sido regenerados. Y Dios no nos envió entonces a simplemente a apuntar con el dedo simple y llanamente su mundo de tinieblas por simplemente condenarlos. Nuestra predicación del Evangelio es un llamado al arrepentimiento, sí, pero va sazonado con la gracia de Dios y nos va a ayudar a comprender la condición en la que se encuentran nuestras familias, amigos y compañeros de trabajo que están perdidos. La gracia caracteriza el mensaje bíblico de salvación por la fe y no por obras. Por lo tanto, cuando predicamos el Evangelio, una de las cosas en las que tenemos que hacer énfasis siempre es precisamente en que yo no puedo por mí mismo, yo también soy tan pecador como tú. Yo también soy débil, yo no puedo lograr nada, mi salvación, yo no puedo merecerla tampoco, tú tampoco la mereces. Esto es un regalo que viene por la gracia de Dios, yo fui salvo por la gracia de Dios. Y esa conversación evangelística va adornada por la gracia de Dios. La gracia de Dios es más, es el modelo de vida que deseamos enseñarle a otros para que vivan dentro de los bordes de una seguridad y una confianza plena en el amor eterno de Dios en Cristo Jesús. De tal modo que esas personas a las que estamos evangelizando y que vamos a discipular, porque el evangelismo no termina con la predicación, sino continúa hacia el discipulado. Al final es conducir a la persona a que viva en paz con Dios, sabiendo que su salvación es segura y que el amor de Dios nunca lo va a defraudar y de que la salvación la ganó Cristo y de que ellos están seguros en las manos de Dios.
Todo el proceso va acompañado de la gracia abundante de Dios para la vida del pecador. Titos 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios también nos va a conducir a una vida santa, justa, piadosa, como Dios quiere que vivamos. Porque tampoco es la gracia de Dios llegó para tu vida, llegó para mi vida y ahora, después que Dios nos inundó de su gracia, pues podemos darle la espalda a Dios y vivir como... No, eso mismo nos va a impulsar y queremos que otros también sean impulsados a vivir para nuestro Señor de la forma que Él quiere que vivamos. Pero ven como todo va acompañado de ese ingrediente que no puede faltar, que es la gracia de Dios. Cuando hablemos con la gente, hablemos con mansedumbre, con reverencia, porque todas nuestras actitudes serán corregidas en la comprensión de la gracia que Dios nos ha concedido. No nos vamos a creer superiores a los demás. No nos vamos a creer lo que realmente no somos. Yo cuando estoy frente a alguien que no conoce a Cristo y predico el Evangelio, yo me estoy considerando a mí mismo como alguien que no significa absolutamente nada más allá de lo que Dios ha hecho conmigo. Y por ende lo que Dios puede hacer con esta persona. Así de simple. Entonces, pero hay muchos grupos religiosos que se paran acá y simplemente comienzan a condenar para allá. Nosotros sí somos. Algunos dicen que ya no son humanos ya. Que ya pasaron a otras dimensiones, que ya son como si fueran, que caminan sobre el agua. Pero no hacen énfasis en la gracia de Dios, para nada. Es simplemente un ego religioso, fanático y absurdo, del cual tenemos que tener mucho cuidado. Y termino diciendo estas palabras simples, hermanos. Lo otro que debe gobernar nuestras actitudes y motivaciones es crecer en el amor hacia los perdidos. Debemos crecer en el amor hacia los perdidos. Así como crecemos en el amor fraternal mutuo, debemos crecer por el amor hacia los perdidos. La tendencia, ¿cuál es? A despreciar a aquellos que no son como nosotros. Aquellos que no piensan como nosotros. Aquellos que no tienen las mismas costumbres que tenemos nosotros. Y lo que sucede naturalmente es que no crecemos en amor por ellos, sino crecemos en distanciamiento, crecemos en que ya no queremos saber de esta persona, ni de aquella persona, ni de la otra persona, porque no tienen las mismas costumbres que nosotros, que ahora somos cristianos. Y ya entonces hay incluso grupos que le enseñan inclusive a sus congregaciones a que se separen totalmente de sus familias. Y hay otros grupos que se separan totalmente de todo el mundo, se van allá a una montaña. ¿Y a quién le van a predicar entonces? ¿Se fue Cristo, se apartó de una montaña? No, él estaba en medio del meollo, en medio de la podredumbre, anunciando el evangelio de la gracia de Dios. Pero tenemos que crecer en amor a los perdidos. Vemos a los muchachitos, a los jovencitos con estas modas llenos de tatuajes, con características desagradables, con apariencias de pandilleros. No sé, hay muchas modas feas, actitudes feas en este mundo perdido. Pero lejos de yo crecer en aborrecimiento por esas personas, debo crecer en amor, sabiendo por qué viven como viven y por qué hacen lo que hacen.
y sabiendo la necesidad que hay en ellos, precisamente de que alguien les predique la palabra a ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque vamos a interactuar con personas que en nuestra consideración natural propia vamos a decir, no me interesa. Míralo como es, o mira quién es, o simplemente por su apariencia, porque es centroamericano, porque es latinoamericano, o porque es español, o porque es cubano, o porque es argentino, o porque es blanco, amarillo, negro, pues es un desprecio. No. Nosotros hemos sido llamados a anunciarle la verdad de la gracia de Dios con amor y por amor de los que están perdidos, quien quiera que sea. Todo lo contrario, mientras más veas la necesidad de la persona, eso lo único que quiere decir es que esa persona amerita mayor disposición y atención para que esa persona conozca a Cristo. Entonces, tenemos que crecer en amor por los perdidos. Porque por esa misma razón es que nos quedaremos en casa. Por esa misma razón es que no cuenten conmigo para ir a evangelizar. No cuenten conmigo para nada tocante. ¿Sabes por qué? Porque no te duele la necesidad que tienen estos jóvenes, tus vecinos, tus amigos, la gente de esta ciudad. ¿No te interesa? Necesitamos crecer en amor para con nuestro prójimo. Preocupémonos, en vez de alejarnos, preocupémonos. Seamos compasivos por los perdidos, como Jesús en Mateo 9:36, que él miraba a aquellas regiones perdidas como ovejas que no tenían pastor. Hay una gran necesidad aquí. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos a las personas que nos rodean? ¿Como ovejas que no tienen pastor o las vemos como el objeto de desagrado que no merecen nuestra atención, nuestras oraciones y nuestra disposición a ir por ellos para que conozcan a Cristo y puedan precisamente salir de ese mundo de inmundicia? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo lo ves tú? Porque eso es lo que nos va a inspirar entonces a agarrar la Biblia un día, que ese anciano siempre está en esa esquina, ahí anda en su puesto de tacos o en lo que sea. Un día de esto voy a ir allí y de buena disposición voy a empezar a tener un acercamiento con esta persona, una conversación que otra y aprovechar, si Dios me lo concede, tener una oportunidad para compartir el Evangelio. Eso es lo que va a inspirar que nos movamos en esa dirección. Porque si no crecemos en el amor para con ellos, no va a salir esto de nosotros. No va a pasar nada. Asimismo, otros se acercaron a nosotros. Asimismo, otros hicieron algo por nosotros. Se esforzaron para que también nosotros escucháramos y supiéramos de Cristo. También nosotros no podemos ser egoístas, sino que así también como Cristo se acercó a nosotros, debemos hacerlo hacia aquellos que están perdidos allá afuera. No solamente tenemos que acercarnos a las personas que nos ofrecen ciertas oportunidades. Ese es el estado egoísta permanente que tenemos en nosotros. Si me acerco a esta persona es porque de alguna manera hay un interés por ese acercamiento a esta persona o a aquella persona, porque hay algo que puedo lograr aquí con ellos. Hay objetivos que puedo lograr con esta persona. Y ahí sí vamos a acercarnos. ¿O no, hermanos? Nos acercamos por amor al perdido, no buscando otro objetivo que su salvación, no buscando otro objetivo que nosotros darle a Él lo que Él tanto necesita. Debemos todo esto en mente. No voy a continuar, hay mucho más que decir, lo dejaremos para el próximo estudio. Pero recuerden lo que dije al comienzo. Todo esto necesito que piensen, reflexionen y aviven sus conciencias de todo esto que hemos dicho, de todo esto que hemos hablado. Pero para esto estamos en este mundo y necesitamos responder a la gran comisión. Hay una gran necesidad
Y tenemos que hacerlo con la disposición, las actitudes correctas y la motivación correcta. De otro modo no vamos a hacerlo nunca. Nos vamos a ir a aislar, ahogados en nuestro propio egoísmo. Y para esto Dios no nos ha llamado. Dios no nos ha llamado para eso. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que